This next song is called To Daimonian. In the afterglow of the last war, you will hear the voice. Nothing but the massive remains. It was everything you believe. But in the reconstruction. All of you, I'll leave it left, I'll leave it all down. Alright, I'm new. Amigos, vi que les gustó mucho el video anterior en donde hablé de la primera parte de lo que es el especial 40 aniversario de Mayhem o Mayhem, porque hay quienes lo pronuncian con la H así muy tenue, y los noruegos especialmente, y ahí les doy el dato, señoras y señores, que les gusta esta banda. Mayhem es la pronunciación, digámoslo así, del idioma inglés coloquial, o sea, no J. Y la pronunciación de los noruegos es Mayhem, así, completamente con la H muda. El día de hoy vamos a continuar la transmisión anterior, en donde hablamos de la primera etapa de Mayhem. Y además hicimos algunas referencias sobre el famosísimo que ayer cumplió años, pero se suma un año más de su fallecimiento. Estoy hablando de Pelle Olin, alias Death, del cual hablamos en el video pasado, pero el día de hoy les vamos a dar detalles de la etapa con Mayhem. Esto es Mayhem, el 40 aniversario especial parte 2. Si el video te gustó, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos en Facebook. Muchas gracias. Este especial lo voy a empezar con una pequeña comparativa entre el
participantes de la historia real y los participantes de la película que ayer le eché un ojo para también tener la referencia, Lords of Chaos, que prácticamente es la historia de Mayhem de los primeros años con Jazz y con Euronymous en la formación de Death Rush hasta la grabación de Mr. Stone, Satanás. Vamos a hablar de Pele. Venía de una banda de death metal llamada Morbid, donde ya hacía su conocidísima caracterización, donde quería él parecer un muerto. Entonces este cuate llegaba de Morbid porque decía que Morbid no iba a tener ningún futuro, y en ese momento Mayhem, que acababa de quedarse Messiah, que nada más estuvo, yo creo que el primer año con Mayhem haciendo algunas presentaciones, y grabó lo que fue el fucking Armageddon de Death Crush y la otra Witching Horde Over the Venom. Entra Maniac, les ayuda a completar el álbum, pero ya no se sabe de Maniac después de esa grabación. Entonces entra Pele, entra Per Yngve Olin, y Mayhem se convierte en una banda muy notoria por sus puestas en escena. Además de que este cuate se pintaba la cara para parecer cadáver, tenía el pelo súper largo, rubio, y se vestía con ropas de cuero y pantalones negros y cadenas y demás. Las puestas en escena de Mayhem se volvieron extremas, por lo que les acabo de platicar de la vestimenta de este cuate, porque tú dices, un metalero común se viste de negro, se viste con cadenas, se pinta la cara, se deja el pelo largo, ya sabes, un típico Ozzy Osbourne, un típico Nicky Six. Pero la particularidad que tenía Pele es que este cuate estaba medio loco. En el video anterior les expliqué que Pele padecía una enfermedad, la cual era el síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard es una enfermedad más allá de lo que fuera la esquizofrenia. Si ustedes recuerdan el contexto del video anterior, yo decía que la esquizofrenia es una enfermedad donde la persona que lo padece se pone un tanto ansiosa, sus estados de ánimo están al extremo, y entonces es una enfermedad como el trastorno bipolar, pero tiene la diferencia de que la persona que la padece es muy susceptible a su alrededor y suele tener visiones, mucha ansiedad, y tiene pues obviamente depresión. Hay casos más severos en los que puede llegar a presentar maníaco-depresión, donde los niveles catastróficos van desde un extremo a otro. Me refiero, las personas que padecen esquizofrenia suelen ser muy depresivas, o de repente están súper furiosas, pero de un modo tan sensible que es como que no te metas con esa persona porque sus emociones están al rojo vivo. La enfermedad de Pele es el síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard, más allá de ver visiones y de tener ansiedad y pensamientos suicidas, es prácticamente la enfermedad del siguiente nivel. ¿A qué me refiero con esto? El síndrome de Cotard presenta síntomas donde prácticamente la persona que lo padece se ve a sí misma muerta. O sea, la visión del mundo está tan alterada, su cosmogonía está tan alterada, que él ya se ve a sí mismo prácticamente en la etapa de descomposición de su cuerpo, o sea, como si fuera literal un cadáver viviente. Esos son los síntomas del síndrome de Cotard. Bueno, entonces, pues este cuate padecía de eso. Como pueden darse cuenta, pues hay mucha tela de donde cortar en cuanto se refiere a esto, que es un tema en específico de donde se ramifican los temas y puedes hablar de muchas cosas que tienen que ver con lo que estoy hablando. Entonces decimos que Mayhem ya tenía a este extravagante personaje que, además de vestirse de negro y como un típico metalero y pintarse la cara y su melena hiper larga, más larga que la mía incluso, miren,
La mía está bien cortita. Además de eso, el cuate tenía una obsesión por la muerte horrorosa que si tú lo hubieras conocido, si yo lo hubiera conocido, hubieras dicho, este carnal está enfermo. Entonces este cuate llega a Mayhem y Mayhem se empieza a dar a notar porque además enterraba sus ropas, tenía un cuervo muerto que le gustaba inhalar antes de salir a escena. Ya que salía en la escena, el tipo pintado y con toda su parafernalia, también se cortaba los brazos, pero o sea, él se cortaba en directo en escena y era de soy emo y me hago cortaditas para sentirme vivo, para llamar la atención. Este cuate se cortaba porque pues realmente lo que quería era morirse, literalmente quería morirse, por eso su seudónimo en inglés era Death, en español es muerto, porque él se sentía muerto por la situación que les contaba del síndrome de Cotard. Y pues yo creo que este compa sí quería literalmente matarse en el escenario, porque hacía todas esas cosas que les acabo de decir. Y en una ocasión incluso se supo que después de una presentación lo tuvieron que ingresar al hospital porque estaban muy profundas sus heridas. Estoy hablando de que sacaba cuchillos y entonces también en escena este grupo solía utilizar cabezas de cerdo para como complemento visual de las presentaciones que hacía. Entonces, pues todo esto fue en los 90, bueno, del 88, que fue cuando entró, al 91, que fue cuando se rajó la vida. Entonces ya estaban grabando nuevos temas donde el nuevo vocalista, en el primer EP que era el Dead Crush, exploraban temas muy sobre el gore. ¿Qué es el gore? Sangre en extremo, las formas más bizarras de carnicería humana que te puedes imaginar. Pero cuando llega este cuate que además de disfrazarse y enterrar sus ropas y de querer oler la muerte en el escenario y en todo momento, en todo lugar, a toda hora, se volvieron más oscuros porque empezaron a incluir letras más sobre existencialismo, sobre la obsesión con la muerte. Incluso este compañero Pele, que nació un 14 de enero del 69, una canción llamada Freezing Moon de Mayhem, cuenta que él cuando era más niño, antes de dedicarse incluso a la música, tuvo un episodio clínico donde lo declararon muerto, y a partir de ese suceso fue que desarrolló toda su obsesión por la muerte. Llega 1991, el año catastrófico, donde este cuate que ya dedicaba su vida a la muerte estaba muy ligado a la depresión y desafortunadamente se desvivió. ¿Cómo se desvivió? Es que ahí viene la parte fuerte de esta historia que los fans más acérrimos conocen y que yo quiero que ustedes conozcan, porque pues es prácticamente una historia de terror, pero es la realidad según aquellos que vieron el episodio. Pueden ver Lords of Chaos para mayores referencias visuales y narrativas de lo que les estoy explicando. La cosa es que Lords of Chaos, según yo la información que he leído y según yo he incluso hablado, yo que hablo, I speak motherfucking English, he tenido la oportunidad de hablar con algunos músicos de aquella época de los conciertos que he ido, o en redes sociales, incluso en redes sociales tengo por ahí contacto con Bark Bitterness, que fue el asesino de Euronymous, que fue el guitarrista original. Y ve este compa en el 91 y llega el guitarrista, que por cierto también se pintaba la cara influenciado por Death. ¿Y qué hace? Con su frialdad dijo, iba a llamar a emergencias, pues diciendo que este cuate se había volado los sesos con una escopeta que tenía por ahí. Y luego recapacitó y dijo, mejor no les digo nada. Tranquilamente salió de su casa a comprar una cámara desechable de esos entonces, de las que tenías que revelar el rollo. Y al cuate este que se acababa de volar los sesos con la escopeta simplemente tomó la cámara y dijo, ¿sabes qué?
esta escena no la vas a ver todos los días. Le tomó unas fotitos al cadáver ahí todo destempado, y esto lo podemos corroborar porque hay dos versiones. La primera es que tras tomar las fotos, Euronymous lo que hizo fue primero dicen que tomó varios fragmentos del cráneo del compa, y a varios de los grupos locales con los que tenía contacto y consideraba True Norwegian Black Metal, que en español es verdadero metal negro noruego, se las mandó porque según él eran dignos, ¿no? Pasó que con esas fotos se las envió a un amigo suyo que tenía contacto, que curiosamente era latino. Ahorita se me va el nombre porque no me acuerdo, lo acabo de leer, pero bueno, era un latino que fue el que dio la autorización para que lanzaran la portada de lo que el mundo conoció como Dawn of the Black Hearts. Dawn of the Black Hearts en español significa el despertar de los corazones oscuros, y tenía la portada de el cadáver recién fresco y recién desmentido de Pele, alias Ted, que también dejó una nota ahí de que decía disculpen toda la sangre. Y entonces apareció como bootleg en el 95. Pero ¿qué pasó después? En el 92 y 93, bueno, no, exactamente en ese momento que se desvivió el compa, que se voló los sesos, Euronymous, el guitarrista, que también estaba, yo creo que inestable en ese momento por hacer lo que hizo con la cámara y con el cadáver. Y también por ahí se ve cómo le acomodó la escopeta y el cuchillo con el que también se bajaba las venas. Y finalmente empezaron las grabaciones de su disco debut más icónico de toda la historia, que es The Mister's Dome, Satanás. Y Necrobutcher, el bajista original, fue de la banda porque Euronymous, el guitarrista, le informó que estaba muerto su compañero y que incluso los invitó a su casa porque querían que viera el cadáver. A lo que el bajista dijo: no, cuate, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo porque era nuestro amigo, era nuestro compañero de banda, y simplemente pues es catastrófico que se haya quitado la vida tan tremendamente de un escopetazo en el cerebro. Ahí se ve. Y la otra versión de la foto es que existe la foto tomada por Euronymous, que incluso el internet ha censurado porque sí está muy fuerte la foto del bootleg Dawn of the Black Hearts. Se va Necrobutcher en el 91, se les hizo muy extremista que llegaban a tanto Euronymous, y en ese entonces pues Hellhammer, que era el reemplazo de Mannheim, que es el baterista más prodigio que ha tenido Mayhem y el que ha mantenido vigente a la banda desde que se reformó. Ya pasado esto, reclutan a Park Vikernes, que se convirtió en su bajista. ¿Cómo conoció Vikernes a Mayhem, a Euronymous? Pues porque Euronymous era promotor. Euronymous tenía una tienda de discos llamada Helvete, que en noruego traducido al español significa infierno. Y Euronymous lo que quería era juntar gente con sus mismos gustos musicales y empezar a firmar bandas, porque también tenía su sello discográfico. Y por ahí yo conocí a una personita en Facebook que incluso tiene fotos en el sótano donde hacían sus reuniones ocultistas. Porque además de esto y todo lo que les acabo de decir de Euronymous y Park Vikernes empezaron como a hacer una conspiración donde empezaron a quemar iglesias, y como allá en Noruega las iglesias son de madera, pues que conveniente, cualquiera las puede quemar. A diferencia de aquí, de México, que son de concreto, y la única manera de hacer eso, y no les quiero dar ideas y no quiero que se dejen entender por mi comentario, es a través de una bomba atómica.
pues ya llega el 93, llega Attila Syar, que fue el vocalista invitado que Euronymous encontró por ahí escuchando los demos de su otra banda que pueden escuchar en YouTube, o tal vez en Spotify, no sé, Tormentor. Lo escuchó y le pareció perfectamente bien. Y yo, si les soy honesto, escuché la banda Tormentor, su único álbum de estudio que grabaron. Y a mi parecer, aunque está muy experimental y está muy extraño, Attila Syar tenía el perfil perfecto, la vocal perfecta para interpretar The Mysteries of Satanas, que fue finalmente quien interpretó. Otra de las cosas que hace especial a este álbum es que en la portada tiene la fotografía de la catedral de Nidaros, que era muy famosa iglesia de Noruega, y que en ese tiempo que sacaron la portada, Park Vikernes y Euronymous, con su nombre real, Oystein Arset, planeaban quemar. Pero dice la historia que mientras Euronymous era el cerebro detrás del Inner Circle, que fue una organización que formaron después de la muerte de Dead y que trataba de alejar el cristianismo de Noruega para, por parte de Euronymous, llevar una ideología más satanista, y por parte de Park Vikernes llevar una ideología más vikinga, como pudimos ver más adelante. Pues eso era la onda que querían prestigiar a los católicos. En las escrituras está que no debes formarte ninguna clase de imagen, no debes ser idólatra, no debes tener coldijitos acá como los que traigo aquí, mira, figuras, o sea, no. Entonces ya pasó lo del Inner Circle, a iglesias, y finalmente Park Vikernes estaba enojado con Euronymous, que no le pagaba las regalías de su disco de Burzum, porque así, antes de grabar The Mysteries of Satanas, y este es Arena de otro postal, Euronymous decidió firmar a Park Vikernes después de que escuchó sus primeras demos de Burzum, lo que fue Aske, no sé cómo se pronuncia, porque ahí en lo que es el noruego no estoy muy familiarizado, y lo que sea de cada quien. Yo escuché en documentales e incluso en The Day as Burzum Kill Mayhem de Nargarok que más que Burzum, todo el mundo le dice Burzum, pero yo he oído que le dicen Burzum, como pizza, que es doble Z y es pizza. Entonces acá he oído que también dicen Burzum, incluso creo que el mismo Vikernes dice Burzum. Así como Glenn Benton, que le preguntan ¿cómo es Side o Dayside? Y él dice Deeside, se escribe Dayside. La casa de Euronymous, porque por medio de otro compita que le hizo saber que Euronymous le había dicho que quería torturarlo porque Park Vikernes estaba de alguna manera queriendo destapar lo del Inner Circle, lo de la quema de iglesias, lo de 2 que 3 asesinatos de sus miembros, de forma anónima según él. Pero a Euronymous le molestó esto porque dice, esta nada más es una cosa que yo quiero para mis adentros, y yo quiero ser el líder, y no me está gustando que se lo lleves a los medios porque no es cosa que les interese. Y Vikernes simplemente lo que quería hacer era dar a notar el suceso, porque él acusaba a Euronymous de que, a pesar de que era la cabeza de todo esto que les estoy platicando, al mismo tiempo también era como que muy, yo quiero el crédito, yo quiero hacerme notar así con lo que digo, y hasta ahí. Mientras tanto, Vikernes lo que quería era acciones, o sea, que realmente la gente se estuviera dando cuenta que ellos estaban actuando porque no les parecía lo que hacía la iglesia cristiana. Bueno, ya pasa lo del Inner Circle, se enoja Park Vikernes con Euronymous porque le debía las regalías de su primer álbum de Burzum, perdón, ya también la coloquialidad se pega. Entonces Vikernes va, entonces hubo choques ahí, finalmente Vikernes
va a casa de Euronymous porque quería cobrarle las regalías de su primer álbum de Zoom. Y después de ya habiendo grabado The Mysteries Don Satanas, va a su casa cobrándole las regalías. Y esto acaba muy mal porque pero después de enterarse de que Euronymous planeaba torturarlo para al mismo tiempo hacer una película snuff. Para los que no saben qué es una película snuff, es lo siguiente. Si ustedes han visto la Deep Web y han visto sucesos muy fuertes en lo que trata el narcotráfico cuando captura a alguien de sus contrarios, pues es una película snuff, es básicamente eso, pero en vivo. O sea, bueno, no en vivo, más bien, bueno, sí puede ser algunas veces en vivo, pero el enfoque es como que alguien decidió cometer un crimen y grabarlo como si fuera una película y lanzarlo al mercado. Eso es un video snuff, para los que no saben. Entonces Vikernes pues estaba enojado por todo eso que le dijeron, que Euronymous no se atrevió, según él, a decirle. Hay que ver la de Lords of Chaos también para hacer esa comparativa, porque la realidad es una y la película es otra, y de hecho la película deja claro que hay algunos factores reales y hay algunos indicios falsos. Y por otro lado, los que vivieron esa situación, que fue Bart Vikernes, que fue Fenris de Dark Throne, que fue Faust de Emperor, te dicen otra cosa. Incluso los antes mencionados no se dieron los derechos de su música para la película. Incluso dicen que Carol Mayhem, tanto Necrobutcher como Hellhammer, no se dieron los derechos. Y en la película se nota, porque tú ves la película, Lords of Chaos se llama, para los que no saben qué onda. La película muestra fragmentos de canciones no oficiales del The Mysteries Don Satanas, y hay cachos que, si bien sí los manejan genuinamente como los originales, pues los cortan porque finalmente la película no recibió la aprobación de derechos para utilizar la música original de la banda, tanto de Mayhem como de Dark Throne como de Butsum. Pues ya, entonces, ¿qué pasa aquí? Bart Vikernes asesina a Euronymous el 10 de agosto de 93 con 23 puñaladas, y se dice que, igual que en la película Lords of Chaos, además de apuñalarlo, Euronymous se quería escapar y no podía. Cuando finalmente se escapó ya estaba moribundo y bajó Vikernes por las escaleras y lo terminó de destazar. Pues ya total pasa lo de Vikernes, lo de Euronymous, y simplemente pasa lo peor, porque descubren que Vikernes estaba haciendo lo de la quema de iglesias, descubren los crímenes de los del Inner Circle, que estaban matando personas, que estaban haciendo higuerismo, estaban creando conflicto y sobre todo incitando el horror en la ciudad de Noruega con la gente que no entendía lo que era el black metal. Finalmente, ya al terminar con la muerte de Euronymous ante Bart Vikernes, todo se calmó porque la policía noruega, después de todas las confesiones de Vikernes y sabiendo quién era él, a pesar de que quiso hacer las cosas bajo anonimato, pues se fueron contra Vikernes y contra Snorre, que también fue cómplice porque lo acompañó a casa de Euronymous cuando se cometió el crimen. Entonces la policía decide arrestar a Vikernes porque pues obviamente tenían contacto con él y tenían la evidencia de todo lo que dijo. Pero anteriormente, lo capturaron una primera vez y no tuvieron pruebas suficientes para capturarlo. Pero cuando se desmanteló el Inner Circle, pues simplemente la policía dijo: vamos por todos los involucrados, y la mayoría terminaron encarcelados, incluyendo a dos de los miembros de Emperor, y tuvieron que cancelar varias presentaciones en ese entonces porque estaban encarcelados, incluyendo a Bart Vikernes, que pasó el resto de sus días en la cárcel y saliendo, me parece que salió apenas hace un par de años de ahí.
Por ahí también les voy a hacer el video más adelante. Por ahí en internet, en mis búsquedas, encontré una carta escrita y firmada de la sentencia que le dieron a Vikernes. Creo que le dieron cadena perpetua, si mal recuerdo, pero algo pasó que le dieron libertad condicional y después ya lo liberaron. Entonces, tras todos estos sucesos, pasó todo. Mayhem se quedó sin su guitarrista original, Euronymous, porque lo habían asesinado. Se quedó sin Bart Vikernes, su bajista que reemplazaba a nuestro Butcher, porque lo encarcelaron. Y se quedó sin Attila Syhr, quien había dado las voces a The Mr. Stone Satanas, porque estaba haciendo su doctorado. Para que vean que los metaleros también somos licenciados, me incluyo porque ya en unos días yo también lo seré, si Dios me permite. Attila es húngaro, de Hungría. Entonces regresó a Hungría para terminar su doctorado. ¿Y qué pasó? Pues ya no estaba Vikernes, ya se había ido Necrobutcher, el bajista original, ya no estaba Euronymous, ya no estaba Attila, ya no estaba Death. Mayhem dejó de existir en el 93. Sí, el único miembro fue Hellhammer. ¿Y qué pasó con Hellhammer? Hellhammer se dedicó a decirle a los papás de Euronymous que estuvieran tranquilos. Ellos decían: no queremos las líneas debajo de Vikernes en la grabación porque pues, está cañón. Que la víctima de un asesinato a sangre fría, con navajas, con cuchillo, y su victimario, que en este caso es Vikernes, estuvieran juntos en el mismo álbum. Ese es otro de los hincapiés que Mayhem hizo en este aspecto. Y Mayhem es muy reconocido porque, a pesar de que ya existía Arthur Brown, Alice Cooper, Kiss, Merciful Fate, Hellhammer, la banda Hellhammer, de donde Hellhammer, el baterista, tomó su seudónimo, Frost, como se pronuncie, ya eran bandas que usaban el Corpse Paint, pero Mayhem fue como que la primera banda que fusionó el sonido blackero que trajo Bathory en el 84 con su homónimo, el sonido sucio, que aunque no era black metal, era más orientado al speed y al thrash, y las líricas satánicas y la simbología que traía Venom tras lanzar el álbum Black Metal del 82, que fue el disco que le dio título al género black metal. Y Merciful Fate con su Corpse Paint, que ya aludía a algo más peligroso y más cerca del oculto, y su imagen y sus letras, su sonido no estaba orientado al black metal, sino que Merciful Fate ya era como una mezcla más de heavy metal con tendencias más góticas. Lo pueden apreciar en King Diamond, que lo que dice más adelante que ponía. Básicamente King Diamond, si tú escuchas King Diamond te va a gustar de alguna manera por su música, a lo mejor no tanto por sus voces, pero King tiene un excelente rango vocal por fuera. ¿Y fuera de esos falsetes? Él tenía una voz así y lo podía hacer más grave. Y ese era como que su plus. Pero es que la verdad su falsete, pues, es como si escuchara Cepillín. De hecho, mi papá, en paz descanse, decía: ese King Diamond no me gusta porque canta como Cepillín. Pero ahí el tiro era su puesta en escena, su teatro, su esoterismo, su ocultismo, su forma de vestirse, pues obviamente sus técnicas vocales y todo esto. Pero bueno, es arena de otro costal. Estábamos en que pues finalmente Mayhem se desarmó en el 93, quedando Hellhammer como el único miembro. Se reúne en 1995 en un funeral que le hicieron a Euronymous con el bajista original Necrobutcher y con la revista finalmente plaza a Euronymous, conocido como Plashumer. Y finalmente regresa Maniac, que había grabado el tema Death Rush del EP homónimo del 87. Había grabado Chains of Godsfuck y había grabado
From Lost, regresó a las vocales y aquí empezó el nuevo capítulo donde finalmente en el 95 se establecieron ya como banda, pero ya su primer EP salido en el 97 se llamó Wolf Lair Abyss. Y ahí les va una pequeña crítica. Yo la primera vez que escuché Wolf Lair Abyss, Wolf significa lobo, Lair no recuerdo, y Abyss, abismo. Ya se darán una idea de qué va este EP. Wolf Lair Abyss, la primera vez que yo lo escucho fue a través de uno de esos audífonos de diadema de bocina expansiva. Y el sonido era tan atroz, y la combinación de esos audífonos que decía yo, oye, se oye genial, se oye explosivo, se oye potente. Saludos a Dante Salguero que lo está viendo. ¿Y qué pasó entonces? Que me volé los sesos con el Wolf Lair Abyss cuando escuché la intro de Vortex Void of Inhumanity, que es el vortex abismal de la inhumanidad. Luego escucho I Am the Labyrinth, yo soy tu laberinto. Yo soy el laberinto, que presentaba a un Maniac furioso, pero ya sin esa voz demoníaca que presentó en Death Crush EP. Luego la instrumentación, la afinación de la guitarra, del bajo y de la batería era genial, o sea, en términos de pesadez y de atascamiento, de atascadez, era una brutalidad, si me permiten decirlo. El Wolf Lair Abyss es una brutalidad de EP. Y yo creo que yo lo catalogo como lo mejor que hizo Mayhem después de The Mysteries Don't Satanas y después de todo el ocultismo que encerró su primera etapa. Saludos a Oliver Márquez Olvera, que lo está viendo. Saludos, ya que a ti casi ya tiene rato que no te veo. Y bueno, ya lanzan el Wolf Lair Abyss, que ya está por demás decirles mi opinión sobre ese EP. Estamos hablando de Mayhem, para los que no saben qué onda. Una banda de metal muy particular que cumplió 40 años. Este es el especial, la segunda parte. Y bueno, entonces ya después de Wolf Lair Abyss se dan un tiempo, empiezan a hacer de nuevo presentaciones en vivo con un Maniac que trataba de imitar la puesta en escena de Death. Pero hay algunas diferencias, porque mientras Death particularmente se quitaba la vida en el escenario rajándose con sus maquillajes y sus voces extremas vomitadas, Maniac lo hacía en un menor grado. ¿A qué me refiero? Maniac también se maquillaba, también salía con vestimentas a la tipo Death, también hacía unas cosas así, también era muy extremo, también se cortaba en el escenario. Pero Maniac, a diferencia de Death, Maniac lo hacía por mera publicidad de la banda. Ella no lo hacía tanto por eso. De repente sí se le alborotaba la canica y decía, se pasaba de listo, y creo que sí fue alguna vez a dar al hospital por estar haciendo eso. Pero Maniac no era maníaco depresivo. Maniac no tenía el síndrome de Cotard. Maniac simplemente lo hacía porque pues ya era parte habitual de lo que hacía Mayhem, ¿no? Pues ya, total. Yo creo que ese es el periodo más catastrófico, y ahorita me estoy extendiendo porque estoy viendo que sí, mucha banda lo está viendo, mucha banda que no esperaba que lo estuviera viendo hoy lo está viendo. Y entonces pues aquí ya pasé a la segunda etapa de Mayhem, que fue la reformación, que fue la grabación de nueva música.
Y pasan unos años, están haciendo presentaciones, ya están muy estables, todo muy bonito, dejan atrás el ocultismo y el extremismo que los había mandado a la fama en los 80s y 90s. Y llega el nuevo milenio. ¿Qué pasa en el nuevo milenio? En el nuevo milenio, en primer lugar, Hellhammer, el baterista, es el año que más trabajo representa para él, porque grabó infinidad de álbumes con infinidad de bandas. Grabó el The Last Predators de Troll, grabó unos videos en vivo de sesión con Immortal, graba un disco de Arcturus que no recuerdo el nombre, pero también estaba con esa banda de Black Sinfónico, que más que Black Sinfónico yo creo que los catalogo como los pioneros de avant-garde black metal. ¿Qué más pasa? Graban Mayhem, graba su álbum más desastroso. Bueno, a mí me pareció excelente porque la verdad fue de los primeros que escuché y no está tan mal, pero a diferencia de lo que venían haciendo anteriormente, sí está como que muy flojo. Grand Declaration of War presenta una música, si bien todavía tenía reminiscencias de black metal, ya presentaba monólogos hablados, presentaba voces limpias propias de Maniac. Se pueden dar cuenta en el tema Crystallized Pain y Deconstruction, que en español significa dolor cristalizado en deconstrucción. ¿Qué más les puedo decir? Pues está bueno el disco. Está bueno para la gente que se inicia a escuchar Mayhem. Creo que es el mejor disco que podrían escuchar, porque si escuchan los demás no le van a entender. Yo mismo no lo entendía en su momento cuando los descubrí, entonces imagínense ustedes mortales. Y bueno, finalmente graban Grand Declaration of War, siguen armando videos. Yo creo que lanzan su único hasta la fecha video oficial, que es Live in Marseille. Y también grabaron por ahí el Mediolanum Capta Est del 99, pero ese creo que nada más lo lanzaron en disco. Y por ahí hay un video del 97 en vivo, pero es de muy mala calidad. Ya graban Grand Declaration of War, siguen haciendo presentaciones, porque aparte la formación de Blasphemer, Hellhammer, Necrobutcher, que regresó en Maniac, duró 10 años hasta el 2004, y finalmente en 2004 graban lo que sería el último álbum con Maniac, y yo creo que el álbum que retoma esas raíces que habían dejado con The Mysteries Don Satanas 9 años antes. Graban lo que es el álbum Chimera, el último con Maniac, y yo creo que el álbum más aplaudido de The Mysteries Don Satanas del 94, la mejor producción que pudieron haber hecho. De hecho, a mí me gusta mucho el tema de ese disco, que es Impious de Dios Left from Lord, que tiene uno de los mejores bajos que ha hecho Necrobutcher en toda su carrera. Y después de esto, Maniac decide, bueno, más bien, fueron las dos partes, porque Maniac ya para 2004 ya sufría de pánico escénico debido a las drogas que se metía y a sus problemas con alcoholismo. Y no, bueno, también la banda se dio cuenta que ya no funcionaba, porque ya Maniac, incluso con su pánico escénico, perdía la memoria a nivel, se le olvidaban las canciones. Entonces, pues, ¿cómo vas a poder confiar en un vocalista que, aparte de ser tu frontman y aparte de ser showman, que hacía toda la parafernalia en el escenario, se le olvidaban las letras que quería hacer? Entonces llegan a un acuerdo mutuo en el que dice Maniac, te tienes que retirar de la bandita, de modo, no podemos continuar, es lo mejor que puedes hacer. Maniac, su nombre real es
Sven Erik Christiansen. Y bueno, deciden partir caminos, punto y aparte, se acabó. Y ahí acaba el episodio de Maniac. Como pudieron darse cuenta, me lo eché en este mismo video, me eché toda la parafernalia de Death, de Euronymous, de Inner Circle, de Maniac, porque de Maniac, más allá de sus puestas en escena extremas, no hay mucho que contar. Y finalmente, pues nada, esta es la segunda parte del especial Mayhem del 40 aniversario. Cumplieron 42 años este 2026, pero yo los quería ver en noviembre 26 pasado porque están celebrando sus 40 años de carrera. Desde el 87 para el mundo, 42 años de Mayhem. Y en febrero de 2026 ya van a lanzar un nuevo álbum. Y acaba el capítulo número 2 de este especial. Espero les haya gustado. Si el video les gustó, háganme sugerencias aquí en los comentarios para yo tomarlos en cuenta y hablar de una banda que a ustedes les guste, mejor de algún género que a ustedes les guste. Obviamente, si no tiene que ver con los géneros o temas que estoy manejando, pues sí, le voy a echar una ojeada, porque pues, ni modo que nomás les venga a echar mentiras en este video, ¿no? Más adelante voy a hablar de Microcosmos, que es mi proyecto musical en solitario. Para los que no lo conocen, pueden escuchar mis canciones en el YouTube, pueden escucharlas en el Facebook oficial, en todas las plataformas que tengo. Búsquenme como Necrocosmos Oficial, así es, Necrocosmos Oficial. Ahí tengo todas mis canciones, ya tengo 2 álbumes de manera independiente que yo mismo compuse, que yo mismo grabé, yo produje. Los pueden escuchar en internet. Por ahí tengo videos también y voy a incluir unos videos donde pues más o menos les voy a dar resolución a mis puestas en escena en vivo. Y ahorita, si el video te gustó, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos en Facebook. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. This next song is called Inferious Devils Left a Lot.
Thank you, good night.